Sabemos que la microbiota desempeña un papel fundamental e imprescindible en el mantenimiento de la salud intestinal en los animales de producción. Pero no solo eso, sino que también actúa sobre la salud global de los animales. ¿Pero qué debemos saber de la microbiota intestinal y de su composición? ¿Hasta qué punto es importante? ¿Cuáles son sus funciones? Multitud de preguntas, de incógnitas que circulan en el día a día, y hoy es evidente que tenemos a Óscar Mencía, que ya nos acompaña. Él es doctor veterinario de diagnóstico de Exopol y tenemos el privilegio, como digo, de estar acompañados por él y que nos resuelva todas las dudas que existen alrededor de la microbiota. Buenos días, Óscar. Buenos días, muchas gracias por invitarme. En primer lugar, y para contextualizar todo, ¿qué debemos saber de la microbiota? ¿Qué es la microbiota? Bueno, pues la microbiota son el conjunto de microorganismos que están presentes en el tracto gastrointestinal de cualquier animal y que lo que hacen es desempeñar una función muy importante para el mantenimiento de su salud. Entonces, la microbiota está formada por un conjunto de microorganismos que incluye no solo bacterias, sino también virus, protozoos u hongos. Esta microbiota además hay que tener en cuenta que no es estable, sino que, es decir, que no tenemos que se estanca y es común en todo el tracto gastrointestinal, sino que varía dependiendo del tramo en el que nos encontremos y también está afectada por multitud de factores externos, como puede ser la propiedad de los animales, la genética, factores relacionados con el manejo o la alimentación. Lo más importante que alguien deba saber, que no tenga ni idea de lo que es la microbiota intestinal, ¿qué le dirías que es lo más importante de todo? Bueno, pues que son esas bacterias, fundamentalmente bacterias, porque es en lo que nos centramos sobre todo, que están presentes ahí y que interactúan directamente con el organismo. Es decir, si nosotros podemos interactuar directamente, el que conocemos, las bacterias que están presentes, estas interactúan y tienen diferentes funciones sobre la propia salud del animal, de manera que es muy importante que tengamos una microbiota que sea sana y equilibrada para que ésta pueda interactuar de forma directa con el organismo y, en definitiva, incrementar los rendimientos productivos, si nos centramos en producción animal. ¿Y por su composición? ¿Qué dirías en referencia a su composición? Bueno, pues que su composición es como comentaba, que está compuesta por millones de bacterias, por millones de microorganismos diferentes, que la mayor parte de la gente asume que son bacterias. Pero sin embargo tenemos también en su composición, que es muy importante, la función que desempeñan también los protozoos o los hongos o incluso los virus, porque a veces ese viroma no se considera relevante, pero tiene un papel fundamental en el mantenimiento de la salud. Y por lo que a la importancia y a las funciones de la microbiota intestinal se refiere, ¿qué nos puedes explicar sobre ello? Bueno, pues esta microbiota desempeña unas funciones fundamentales para la salud de los animales. Desempeña unas funciones que son extremadamente importantes, como puede ser, por ejemplo, la digestión de los alimentos. Hay algunos alimentos que no pueden ser digeribles por las propias enzimas digestivas del animal y esta microbiota puede ayudar a su digestión y extraer nutrientes, como por ejemplo de la fibra. Luego también puede ayudarnos, por ejemplo, a la síntesis de determinados compuestos, como pueden ser las vitaminas, ya que hay algunas vitaminas del grupo, la vitamina K o algunas del complejo B, que no son sintetizables por las bacterias. Y otras funciones que además son muy importantes es, por ejemplo, el hecho de estimular y mantener la respuesta inmune, porque tiene una conexión muy directa con el hospedador. Entonces, al estar en contacto directo con las células inmunitarias de la pared intestinal, contribuyen al establecimiento de una respuesta inmune eficaz y a prevenir enfermedades. Vemos que has escrito para Ruminews, para Porcinews, algunos artículos que han resultado muy interesantes. En este sentido, quiero preguntarte por la microbiota sana y equilibrada, ¿no?, que se puede contribuir a la resistencia frente a determinados patógenos intestinales. Entonces, me gustaría si puedes profundizar un poco más en este ámbito. Sí, en ese sentido, como hemos hablado de que la microbiota tiene un papel fundamental en la estimulación y el mantenimiento de la respuesta inmune, es muy importante que sea sana y equilibrada, porque esta microbiota interactúa directamente con el organismo. Entonces, si por ejemplo tenemos bacterias que se consideran sanas, como las ácido-lácticas, estas lo que hacen es bajar el pH, y entonces eso evita de una manera muy clara el crecimiento de bacterias patógenas como puede ser E. coli o Salmonella. Y además no solo nos interesa que haya microbiota sana, sino que además sea diversa, porque de esa manera, si nosotros por ejemplo tenemos uno o dos grupos bacterianos predominantes, que haya una bacteria patógena hace que pueda fácilmente romper esa barrera y hacerse predominante. Sin embargo, si tenemos muchos grupos bacterianos diferentes, hacen como un efecto más protector e impide que esta provoca una disrupción de la protección y que se vuelvan predominantes las bacterias. Entiendo que sea sana es imprescindible. Efectivamente, sí, es lo más importante. Y si bien nos centramos en el estudio de la microbiota, también existen diferentes técnicas, sí, ¿no? Entonces, si nos puedes comentar un poco... Sí, bueno, existen diferentes técnicas, se pueden dividir en dos grandes grupos fundamentalmente. Las técnicas dependientes de cultivo, que en ese caso lo que tenemos que realizar es el aislamiento de las propias bacterias, como por ejemplo se hace la cuantificación de bacterias ácido-lácticas.
pero las más importantes son las técnicas que no son dependientes de cultivo, que son las que se conocen como técnicas moleculares. Dentro de estas, pues tenemos las técnicas de cuantificación por PCR o las técnicas de secuenciación masiva. ¿Y qué nos permite determinar cada una? Bueno, pues fundamentalmente las técnicas de PCR nos va a permitir la cuantificación de las bacterias, y en este caso no va a ser necesario, por ejemplo, que las bacterias sean cultivables o no, sino que simplemente con conocer la secuencia de su propio ADN, entonces en ese caso nosotros vamos a poder caracterizarlas. Y en las técnicas de secuenciación masiva lo que nos van a permitir es secuenciar absolutamente todo lo que esté presente en la muestra y poder además conocer las proporciones de los diferentes grupos bacterianos que tenemos ahí. Y sin desviarnos del tema, ya que estábamos ahora comentando el tema de las técnicas, explica que hay algunas técnicas, ¿no?, que requieren un conocimiento previo del microorganismo que se tiene que detectar previamente. Entonces, hay otras que nos permiten identificar nuevas especies también que no están encontradas hasta la fecha. Sí. Entonces, ¿esto a qué se debe? Bueno, pues se debe fundamentalmente a, como he mencionado ahora, sobre las técnicas moleculares. En el caso de la PCR, nosotros ahí necesitamos conocer la secuencia completa del ADN de la bacteria, porque en ese caso, bien a nivel de especie, de género, para que nosotros podamos buscar específicamente ese fragmento y podamos cuantificarlo. Mientras que las técnicas de secuenciación masiva no es necesario conocer esta secuencia de ADN, porque lo que hacemos es amplificar un fragmento que, a partir de unas regiones que son comunes a todas las bacterias, lo que hacemos es amplificar todo. Y luego, dentro de esa parte que es común, tenemos una parte que es variable y es característica de cada bacteria. Entonces, al amplificar eso, luego lo secuenciamos y ese fragmento que es variable nos va a permitir compararlo con bases de datos existentes para saber qué bacterias están presentes. Es decir, son métodos no guiados, no buscamos nosotros el propio microorganismo. Y eso nos permite también poder detectar, por ejemplo, grupos bacterianos que no estén caracterizados previamente. Ahora me quiero centrar en los estudios de secuenciación masiva, porque Sí. ahí se puede distinguir entre la alfa-diversidad y la beta-diversidad. Sí. Entonces, si me puedes explicar un poco sobre cada una de ellas, porque es un tema que resulta muy interesante también a Sí. la gente que nos escucha. Claro, es que las dos medidas de diversidad nos van a dar dos informaciones diferentes sobre la composición de la microbiota. Entonces, si nos centramos, por ejemplo, en la Sí, alfa-diversidad... o qué nos permite cada una, Sí, ¿no? por eso. Entonces, en el caso de la alfa-diversidad, lo que nos permite es conocer la diversidad que tenemos de grupos bacterianos dentro de una misma muestra. Es decir, cómo de diversa es esa muestra, cuántos grupos bacterianos hay diferentes. Mientras que en el caso de la beta-diversidad, lo que nos informa es sobre la diferencia de composición, pero entre grupos bacterianos, entre muestras diferentes. Es decir, nos va a permitir, por ejemplo, evaluar que comparemos dos grupos de animales, unos tratados con un determinado aditivo y otros sin él, para ver si la composición de la microbiota es igual o es diferente entre ellos. Y hablemos ahora de las técnicas ómicas. Sí. ¿Qué nos puedes contar al respecto y en qué consiste, en qué grado de importancia tiene cada una? Bueno, pues las técnicas ómicas son claramente el futuro. Son relativamente recientes, desde hace 5 o 6 años se está empezando de forma masiva a utilizarlas, y estas nos permiten obtener una mayor cantidad de información que la que nos pueden aportar las técnicas tradicionales. Entonces, por ejemplo, si nos centramos en una de las más comunes, que es la metagenómica, es una técnica que nos permite secuenciar absolutamente todo el material genético presente en la muestra. Con las técnicas de secuenciación masiva antes mencionadas, únicamente amplificamos un fragmento, que es el gen 16S. Pero en este caso, lo que hacemos es secuenciar todo el ADN y obtenemos información no solo de bacterias, sino también de los virus, de los protozoos, de hongos y también, por ejemplo, de genes de resistencia a antibióticos, lo que se conoce como el resistoma, o factores de virulencia, lo que nos va a dar una información completa. Y luego podemos centrarnos también en otras ómicas que nos van a complementar esta información, como puede ser la proteómica, que caracteriza todas las proteínas, la lipidómica, de lípidos, o la transcriptómica, que esa nos va a secuenciar el ARN mensajero y por lo tanto toda la información que se está realmente transcribiendo de ese ADN. ¿Dirías que son el futuro entonces? Sí, desde luego. Creo que según se vaya avanzando en ellas y sobre todo se vaya disminuyendo su coste, porque a día de hoy todavía tiene un coste elevado, es cierto que se está produciendo una disminución muy importante en los últimos años y hacen que según vayan avanzando vayamos a obtener más información y esto nos vaya a permitir obtener información clara y rápida sobre determinadas intervenciones en las granjas. Como vemos que estamos sentados con un auténtico experto, ¿no?, de la materia, entonces aprovecho también para preguntarte sobre la monitorización de la salud intestinal y la importancia que tienen los biomarcadores y sus aplicaciones. Quiero preguntarte sobre ello. ¿Qué es un biomarcador? ¿Cuál es el motivo de que cada vez se investiguen más? Sí, a ver, los biomarcadores, desde el punto de vista de la monitorización de la salud intestinal en este caso, son
determinados grupos bacterianos, determinados genes, tanto de las bacterias como del propio hospedador, o incluso proteínas que nos pueden indicar si una determinada intervención que estamos haciendo en la granja tiene efectos positivos o efectos negativos. Entonces, cada vez se están utilizando más porque, a diferencia de con las técnicas ómicas, por ejemplo, que nosotros estamos secuenciando absolutamente todo, estamos obteniendo una gran cantidad de información, con esto nos va a permitir hacer estudios directos y a la carta, de manera que podamos buscar de forma activa determinados marcadores de forma rápida y sencilla y poder interpretar los resultados fácilmente. ¿Podrías hablarnos de los más relevantes? Sí, por ejemplo, si nos centramos en, ¿qué información nos puede aportar sí, también? Por ejemplo, en el caso de la salud intestinal, si nos centramos en la microbiota, tenemos fundamentalmente determinados taxones bacterianos que son muy relevantes. Es cierto que si haces una revisión bibliográfica tú tienes una gran cantidad de biomarcadores, pero hay algunos que se repiten más frecuentemente. Hay algunos que son más conocidos por el sector veterinario, por ejemplo, cuando hablamos del género Lactobacillus o Bifidobacterium, que son bacterias ácido-lácticas que son beneficiosas para el organismo y de hecho algunas se utilizan como probióticos, tanto para veterinaria como para humana. Luego tenemos bacterias perjudiciales, como es la familia de las enterobacterias, que esas siempre están asociadas a una mala salud intestinal y que incluye, por ejemplo, a E. coli o Salmonella. Pero también tenemos otros grupos bacterianos que son menos conocidos pero muy importantes, como por ejemplo la familia Ruminococcacea o la Cnospiraceae, que estas son bacterias que producen ácidos grasos de cadena corta, como el ácido butírico, que son muy beneficiosos y que de hecho se utilizan como aditivos normalmente en los piensos. Y aparte de, por ejemplo, todo este tema de la microbiota intestinal, tenemos otros marcadores de salud intestinal, como pueden ser proteínas de unión estrecha a la pared intestinal del animal o incluso marcadores inflamatorios, que todos ellos nos van a permitir dar una información global sobre la salud intestinal de los animales y, en definitiva, sobre la salud general. En conclusión, y ya para acabar, ¿no? Vemos que la salud intestinal va mucho más allá de lo que es el intestino y de toda su monotorización, cobra cada vez más importancia, ¿no?, en la producción ganadera. ¿Con qué mensaje final podrías dejarnos? Sí, bueno, pues mi mensaje final sería que, a pesar de que pueda parecer que está muy alejado el estudio de la microbiota intestinal de la actividad ganadera y veterinaria de forma rutinaria, las medidas que se están tomando a nivel legal, a nivel de la Unión Europea, como la prohibición del uso del óxido de zinc, la reducción de los antibióticos, todo el tema de la intensificación de la producción ganadera, todo ello tiene un impacto directo sobre los rendimientos productivos y es necesario que desarrollemos herramientas que nos permitan evaluar de forma rápida si hacemos una determinada intervención en la granja, si tiene un efecto positivo o negativo. Y en ese sentido el estudio de la microbiota intestinal desarrolla un papel muy importante porque tiene una relación directa con la salud intestinal del animal y, en definitiva, sobre la salud general. Pues Óscar, ha sido un auténtico placer tenerte aquí con nosotros en el Grupo AgriNews. Te agradecemos la predisposición, la amabilidad desde un primer momento. Así que darte las gracias, como te digo, por todos los conocimientos que hemos obtenido y que ahora ya nos llevamos de lo que es la microbiota intestinal. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y a vosotros, no desconectéis, que en nada estamos de vuelta con una nueva entrevista. Hasta entonces.